Cada año, el 25 de diciembre se convierte en una fecha especial para celebrar la Navidad, marcada por la conmemoración del nacimiento de Jesús. Sin embargo, ¿sabías que ningún evangelio menciona explícitamente esta fecha como el día en que vino al mundo el niño Jesús? Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿por qué elegimos este día para la celebración? Y, aún más fascinante, ¿cuál fue realmente la fecha en que Jesucristo nació? Prepárate para un viaje profundo, porque en las páginas de la Biblia encontramos hasta 7 indicios clave que podrían ayudarnos a descubrir este enigma. Hoy exploraremos juntos estos detalles, buscando entre las Escrituras las respuestas a uno de los misterios históricos más cautivadores. Acompáñanos mientras desentrañamos esta revelación y conectamos las piezas de un rompecabezas que ha intrigado a generaciones. El conocimiento que estás por descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre esta tradición milenaria. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Primera pista: el censo. La primera pista la encontramos en el Evangelio según Lucas, donde se relata: en aquellos días, César Augusto emitió un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se realizó cuando Quirino era gobernador de Siria. Esta medida obligaba a todas las personas a registrarse en su ciudad de origen. Pero, ¿por qué los romanos realizaban censos? Eran expertos en mantener el control. Estas acciones servían no solo para registrar a la población, sino también para garantizar que todos contribuyeran al sistema de impuestos del vasto imperio romano. En esencia, los censos eran una muestra de poder absoluto, una herramienta para reafirmar que cada individuo, incluso el más humilde, estaba bajo la autoridad del emperador. Sin embargo, lo que parecía una maniobra política del imperio fue, en realidad, una parte esencial de un plan divino. Mientras César Augusto organizaba su imperio, Dios estaba trazando una historia que trascendería siglos. Este censo obligó a miles de personas a viajar, incluyendo a José, que era descendiente de la casa de David, y a María, su prometida, quien estaba embarazada y a punto de dar a luz. La pareja tuvo que recorrer desde Nazaret hasta Belén, una distancia de más de 130 kilómetros. No era un trayecto fácil, las rutas eran agotadoras, y para María, en su estado, el viaje debió de ser extremadamente desafiante. Pero este desplazamiento no fue casualidad. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había declarado: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel». Y ahora, mediante un decreto imperial, Dios aseguraba que esta profecía se cumpliera al pie de la letra. Sin embargo, hay un detalle crucial que a menudo pasa desapercibido y que nos da una pista sobre la temporada en que pudo haber nacido Jesús. En Judea, los inviernos eran duros, con temperaturas frías y lluvias frecuentes. Viajar en esas condiciones habría sido casi imposible, y los romanos, conocidos por su eficiencia, difícilmente habrían organizado un censo durante una estación tan complicada. Esto sugiere que el empadronamiento probablemente ocurrió en primavera u otoño, cuando el clima era más benigno y los desplazamientos resultaban más manejables. Además, estas épocas coinciden con eventos importantes del calendario judío, como las festividades o las cosechas, momentos ideales para movilizar a grandes grupos de personas. Lo asombroso es cómo un acto de control político se convirtió en una herramienta para llevar a cabo un propósito eterno. Mientras César Augusto pretendía reforzar su dominio, sin saberlo estaba preparando el escenario para el acontecimiento más significativo de la historia humana, el nacimiento del Salvador. José y María, en cada paso hacia Belén, estaban cumpliendo un plan que trascendía su comprensión. Incluso las decisiones más mundanas de un gobernante formaban parte del diseño divino. Este censo nos recuerda que, incluso en medio del caos humano, existe un propósito superior que guía los eventos. Jesús no nació donde la humanidad lo hubiera planeado, sino en el lugar exacto determinado por Dios desde la eternidad. En un contexto de control imperial, se manifestó el control absoluto del Creador. En resumen, el censo de César Augusto nos sugiere que el nacimiento de Jesús probablemente no ocurrió en pleno invierno. Las evidencias apuntan a una fecha más razonable, posiblemente en primavera u otoño, momentos más propicios para el movimiento de multitudes y la organización de un evento de esta magnitud. Pero esta es solo la primera pista.
Sigamos adelante para descubrir más sobre este fascinante misterio. Segunda pista, el padre de Juan. La segunda pista nos llega a través de un detalle intrigante relacionado con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías, recibió una visita celestial mientras cumplía con sus deberes en el templo. Durante este momento sagrado, el ángel Gabriel le anunció que su esposa, Elisabet, quien hasta entonces era estéril y de edad avanzada, daría a luz a un hijo. Ese niño sería Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero lo que parece ser solo un relato milagroso tiene una implicación cronológica fascinante que nos ayuda a calcular la posible fecha de nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas, se menciona que Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías. Según el sistema establecido en el libro de Crónicas, los sacerdotes en Israel estaban organizados en 24 turnos, cada uno sirviendo en el templo durante una semana, 2 veces al año. El turno de Abías era el octavo, lo que lo situaba, según cálculos basados en el calendario hebreo, alrededor de los meses de mayo o junio. Fue durante uno de estos turnos cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, quien le dio la noticia que cambiaría su vida y la historia de la humanidad. Poco después de este encuentro, Elisabet quedó embarazada. Aquí es donde encontramos una conexión clave. En el Evangelio de Lucas también se señala que, 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que sería la madre de Jesús. Esto sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Al sumar 9 meses a partir de este momento, llegamos a la conclusión de que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió entre septiembre y octubre. Lo más asombroso es cómo esta línea de tiempo encaja con la festividad judía de los tabernáculos, una celebración que simboliza la presencia de Dios habitando entre su pueblo. El hecho de que Jesús, llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pudiera haber nacido durante esta fiesta tiene una resonancia teológica profundamente significativa. Cada elemento parece cuidadosamente alineado, como si el calendario divino y las tradiciones judías estuvieran entrelazados en un diseño perfecto. El relato de Zacarías, que a primera vista parece un evento aislado, resulta ser una pieza crucial en este rompecabezas celestial. Cada detalle, incluso los que podrían parecer insignificantes, revela la precisión del plan de Dios. Este episodio demuestra que en las Escrituras no hay casualidades. Cada palabra, cada evento, está colocado con intención y propósito. Además, este detalle sobre el turno sacerdotal de Zacarías refuerza aún más la conexión entre el nacimiento de Jesús y la fiesta de los tabernáculos. Esta coincidencia no solo resalta la perfección del diseño divino, sino que también profundiza nuestra comprensión del significado del nacimiento de Jesús como el cumplimiento de una promesa eterna. Con esta segunda pista, seguimos construyendo el cuadro completo de este extraordinario misterio. Acompáñanos mientras continuamos descifrando este fascinante relato. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos. La relación entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías es verdaderamente fascinante. El pueblo de Israel vivía guiado por un calendario rico en celebraciones que no solo recordaban sus experiencias pasadas, sino que también prefiguraban eventos trascendentales en el plan divino, como la llegada del Mesías. Cada una de estas festividades tenía un significado espiritual profundo, y muchas de ellas encajan sorprendentemente bien con las posibles fechas del nacimiento de Jesús. Una de las celebraciones que más resalta es la fiesta de los tabernáculos, conocida como Sukkot. Esta festividad, que se llevaba a cabo en otoño, entre los meses de septiembre y octubre, conmemoraba el tiempo en que Dios habitó en medio de su pueblo durante el Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas o tabernáculos en el desierto. Era una época de gran regocijo, gratitud y reflexión sobre la presencia divina. La idea de que Jesús pudiera haber nacido en este contexto añade un significado aún más profundo a su llegada, ya que simboliza literalmente a Dios habitando entre su pueblo. El Evangelio de Juan refuerza esta conexión de manera extraordinaria. En su primer capítulo leemos, «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La palabra griega traducida como habitó en realidad significa tabernaculó. Este detalle lingüístico nos sugiere que Jesús, como Emmanuel, Dios con nosotros, vino a morar en medio de la humanidad en el momento más apropiado,
durante una festividad que celebraba precisamente la presencia de Dios entre su pueblo. Además, las festividades judías no solo miraban al pasado, sino que también apuntaban hacia el futuro, profetizando eventos fundamentales. Por ejemplo, la Pascua prefiguraba la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, mientras que Pentecostés coincidió con la llegada del Espíritu Santo sobre los primeros discípulos. Si estos momentos tan significativos estuvieron alineados con celebraciones judías, es razonable pensar que el nacimiento de Jesús también se sincronizara con un evento importante del calendario espiritual de Israel. Otra festividad que podría coincidir con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío, celebrado igualmente en otoño. Este día marcaba un nuevo comienzo y una reflexión profunda sobre el reinado de Dios. El sonido del shofar, que llamaba al arrepentimiento y proclamaba la soberanía divina, habría sido un marco simbólicamente perfecto para la llegada del Rey de Reyes. Jesús, con su nacimiento, inauguró una nueva era, un nuevo pacto y una esperanza renovada para toda la humanidad. El nacimiento de Jesús, lejos de ser un evento aislado, parece estar profundamente entrelazado con la historia, las tradiciones y las expectativas espirituales de su pueblo. Todo en el plan divino está cuidadosamente diseñado, como una obra maestra donde cada detalle, por pequeño que sea, tiene un propósito específico. La posibilidad de que su nacimiento coincidiera con estas festividades nos revela un diseño divino que trasciende el tiempo y el espacio. Pero esto no termina aquí. Las Escrituras aún nos ofrecen dos pistas adicionales que nos acercan a comprender mejor este evento tan significativo. Después del nacimiento de Jesús, los relatos bíblicos continúan revelando detalles asombrosos que iluminan aún más el significado y la trascendencia de su llegada al mundo. Sigamos adelante para descubrir más. Cuarta pista: los pastores. En el Evangelio de Lucas encontramos un detalle que tal vez conoces, pero que rara vez recibe la atención que merece por su importancia. El texto dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Este pasaje, a primera vista sencillo, encierra una clave crucial para entender el momento del nacimiento de Jesús. El hecho de que los pastores estuvieran al aire libre durante la noche, cuidando sus ovejas bajo el cielo estrellado, nos invita a reflexionar sobre las condiciones climáticas y las costumbres de la región en aquella época. En Judea, diciembre es sinónimo de temperaturas bajas, noches húmedas y lluvias constantes. En estas condiciones, era habitual que los pastores trasladaran a sus ovejas a refugios para protegerlas del frío y de las inclemencias del tiempo. Así, la idea de que estuvieran al aire libre durante un invierno gélido no parece consistente con la realidad histórica y cultural del momento. Esto nos lleva a considerar otras estaciones más favorables: la primavera, el verano o el otoño. Durante la primavera, por ejemplo, los pastores llevaban sus rebaños a los campos porque coincidía con la temporada de nacimiento de los corderos. Las temperaturas eran agradables, y aunque las noches podían ser frescas, no eran severas. En verano, las cálidas noches permitían que los pastores aprovecharan el fresco nocturno tras los días calurosos, sacando sus ovejas a pastar en busca de pastos abundantes. De manera similar, en otoño, una estación de cosecha, el clima templado favorecía que los pastores continuaran cuidando sus rebaños al aire libre. En contraste, el invierno, con su clima hostil, hacía de esta práctica algo poco común e incómodo. Este versículo revela que Jesús probablemente no nació en diciembre, como se celebra tradicionalmente. Más bien, sugiere que su nacimiento ocurrió durante una estación más adecuada para la vida al aire libre en Judea. El detalle de los pastores en los campos no solo es un dato descriptivo, sino una pista que nos conecta con la realidad histórica y climática de su época, añadiendo una capa de autenticidad al relato bíblico. Lo más impactante de este fragmento es cómo un detalle aparentemente pequeño puede abrir una ventana hacia una comprensión más profunda del nacimiento de Jesús. Este momento, rodeado de sencillez y humildad, nos invita a observar las Escrituras con ojos atentos, buscando las pistas que nos acercan a la verdad. Pero esta noche aún tiene más que revelar, y otra pista fascinante nos espera para iluminar aún más este extraordinario evento. Sigamos adelante para descubrirla. Quinta pista: la estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más misteriosos y fascinantes del relato del nacimiento de Jesús.
En el Evangelio de Mateo leemos: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Este fenómeno ha intrigado a generaciones de estudiosos y creyentes. ¿Qué era realmente esta estrella? ¿Un evento astronómico natural, una señal divina o ambas cosas? Sea cual sea la respuesta, esta estrella marcó un momento clave en la historia, anunciando que algo extraordinario había ocurrido en la Tierra. Para entender este misterio, muchos han buscado correlaciones entre los fenómenos astronómicos y el nacimiento de Jesús. Una de las teorías más populares es que la estrella de Belén pudo haber sido una conjunción planetaria, un evento en el que dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean visualmente en el cielo, creando un punto de luz particularmente brillante. Según cálculos astronómicos, una conjunción de este tipo ocurrió en el año 7 a.C., dentro del rango temporal que se estima para el nacimiento de Jesús. Otra teoría fascinante sugiere que la estrella pudo haber sido una nova o supernova, es decir, una explosión estelar que habría sido visible desde la Tierra. Estas explosiones generan un brillo intenso que puede durar semanas o incluso meses, atrayendo la atención de cualquier observador del cielo nocturno. Sin embargo, hasta ahora, no se han encontrado registros definitivos de un evento de este tipo en el periodo en cuestión. También se ha considerado la posibilidad de que la estrella fuera un cometa. Aunque un cometa habría sido visible y fácil de seguir, en aquella época los cometas eran frecuentemente interpretados como presagios de calamidades, lo que hace menos probable que se asociaran con el nacimiento del Salvador. El relato bíblico añade otro detalle fascinante. La estrella parecía tener un propósito específico, guiando a los magos no solo a una región general, sino al lugar exacto donde se encontraba el niño Jesús. Esto sugiere que, más allá de un fenómeno astronómico, la estrella era una herramienta divina, usada sobrenaturalmente para señalar la llegada del Salvador. Lo más sorprendente de este relato es que la estrella de Belén no era solo un fenómeno celestial, era un mensaje. Su propósito era anunciar al mundo que el Salvador había nacido. Sin embargo, aunque los sabios la reconocieron e interpretaron, los líderes religiosos en Jerusalén, quienes tenían las escrituras que predecían la llegada del Mesías, permanecieron indiferentes. Por otro lado, esta señal celestial también despertó la atención de Herodes, quien, alertado por los Reyes Magos, emitió su cruel decreto para eliminar al niño. Curiosamente, este decreto de Herodes nos deja otra pista sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Continuemos explorando para descubrir más. Sexta pista: Herodes y la masacre de los niños. La masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, es uno de los episodios más sombríos relacionados con el nacimiento de Jesús. Según relata el Evangelio de Mateo, los sabios de Oriente, guiados por la estrella, llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que ha nacido. Su pregunta despertó la paranoia de Herodes, quien fingió interés al decir: «Id y buscad diligentemente al niño, y cuando lo encontréis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore». Sin embargo, los sabios recibieron en sueños una advertencia divina para no regresar a Herodes, lo que enfureció al rey. Herodes, conocido por su crueldad y paranoia, reaccionó de manera brutal ordenando la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto, aunque despiadado, proporciona una pista clave sobre la fecha del nacimiento de Jesús. El contexto histórico y la cronología. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que sitúa la masacre poco antes de esa fecha. Si Herodes ordenó matar a los niños de hasta 2 años, esto indica que Jesús debía haber nacido entre los años 6 y 4 a.C. Este marco temporal coincide con las teorías sobre los fenómenos astronómicos relacionados con la estrella de Belén. Herodes, en su desesperación por mantener el poder, no dudó en eliminar cualquier posible amenaza, sin importar cuán pequeña o inocente fuera. Sin embargo, lo que Herodes no entendió fue que Jesús no venía a arrebatarle su trono terrenal, sino a inaugurar un reino celestial. El escape a Egipto y el cumplimiento de las profecías. Advertido en sueños por un ángel, José huyó con María y el niño Jesús a Egipto, evadiendo la furia de Herodes. Este escape no solo salvó a Jesús, sino que también cumplió la profecía de Oseas. Desde Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1.
Incluso el lamento de las madres de Belén, devastador y desgarrador, fue mencionado por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, llanto y amargo lamento. Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada, porque ya no existen. Jeremías 31 horas y 15 minutos. La soberanía divina en medio de la tragedia. Este episodio muestra un contraste impactante, la crueldad humana frente al plan perfecto de Dios. Herodes intentó detener el propósito divino con violencia, pero no logró frustrarlo. El niño que tanto temía había venido al mundo precisamente para vencer a la muerte, trayendo salvación y esperanza. La masacre de los inocentes nos da no solo una pista sobre la época del nacimiento de Jesús, sino también una poderosa lección sobre la soberanía de Dios. A pesar de los actos oscuros de los hombres, el plan divino continuó avanzando, inalterable e imparable. Y aún queda una última pista, que se encuentra en el ministerio mismo de Jesús. Descubramos más. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Séptima pista. Inicio del ministerio de Jesús. Lucas 3 nos ofrece un detalle crucial para situar el nacimiento de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como 30 años. Este dato no solo es una nota biográfica, sino una pista importante para comprender el contexto temporal de su nacimiento. Contexto histórico. El Evangelio de Lucas menciona que Jesús inició su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio César, lo que los historiadores ubican alrededor del año 29 o 30 después de Cristo. Si Jesús tenía unos 30 años en ese momento, su nacimiento se puede situar entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Esto coincide con otros eventos históricos. La muerte de Herodes el Grande en el 4 antes de Cristo, quien, según Mateo, aún vivía cuando Jesús nació. El censo ordenado por César Augusto, que probablemente ocurrió en un periodo cercano al nacimiento de Jesús. ¿Por qué unos 30 años? En la tradición judía, los 30 años marcaban la edad de madurez y responsabilidad plena. Era también la edad mínima para que un sacerdote comenzara su servicio en el templo, según Números 4. Aunque Jesús no era un sacerdote levítico, se presentó como el sumo sacerdote eterno, inaugurando un ministerio que transformaría la historia y abriría el camino de salvación para la humanidad. Los años de silencio en Nazaret. Antes de comenzar su ministerio, Jesús vivió en Nazaret, un periodo que los evangelios no detallan. Sin embargo, estos años no fueron en vano, probablemente fueron de crecimiento, preparación y obediencia. Este silencio nos recuerda que cada etapa de la vida tiene un propósito dentro del plan divino. Un repaso de las pistas. Las 7 pistas convergen en una ventana temporal clara para el nacimiento de Jesús. La concepción de Juan el Bautista, alrededor de junio del 6 AC, situando la concepción de Jesús en diciembre del mismo año. La estrella de Belén, posiblemente un evento astronómico ocurrido entre el 6 y 5 a.C. La masacre de los inocentes, antes de la muerte de Herodes en el 4 a.C. La edad de Jesús, 30 años al iniciar su ministerio en el 29 a 30 DC. Los pastores en el campo sugieren una fecha fuera del invierno, posiblemente en otoño. El censo de César Augusto, más probable en otoño, facilitando los desplazamientos. La fiesta de los tabernáculos, celebrada en septiembre/octubre, con posibles conexiones simbólicas con el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre. ¿Por qué esa fecha? La celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no tiene base bíblica ni histórica, sino que fue una decisión posterior influenciada por factores culturales y religiosos. Adaptación de festividades paganas. El Festival Romano del Sol Invictus, celebrado cerca del solsticio de invierno, simbolizaba el renacimiento de la luz, un mensaje que encajaba con Jesús como la luz del mundo. Cálculos teológicos. Algunos cristianos antiguos asociaron la concepción de Jesús con el 25 de marzo, fecha de su crucifixión según sus cálculos, situando su nacimiento 9 meses después, en diciembre. Aunque no sabemos la fecha exacta, estas pistas y cálculos nos llevan a reflexionar sobre el propósito del evento, celebrar la llegada del Salvador al mundo. El impacto de su nacimiento trasciende el tiempo, reorganizando la historia y marcando un antes y un después para la humanidad. ¿Qué debemos celebrar en Navidad?
El día exacto del nacimiento de Jesús no es lo más importante. De hecho, los apóstoles, que vivieron cerca de él, nunca celebraron su nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos celebrar en Navidad? No se trata simplemente de conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Aunque esta idea es común, la verdadera esencia de la Navidad va mucho más allá. Celebramos la Encarnación. La Navidad es un recordatorio del milagro más grande de la historia. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La Encarnación no solo marcó un antes y un después en la humanidad, sino que también nos abrió las puertas al cielo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios nos dio el mayor regalo de amor, la salvación. Jesús vino al mundo para romper con el pecado, restaurar nuestra relación con el Padre y mostrarnos el camino hacia la vida eterna. Reflexiona y comparte este mensaje. La Navidad no es solo un evento histórico, sino una invitación a recordar el amor inmenso de Dios. Este es un mensaje que debe transformar nuestros corazones y guiar nuestras vidas. Hoy, se nos llama no solo a entender este milagro, sino a ser luz para los demás, compartiendo el mensaje de esperanza y amor que representa Jesús. Que esta celebración nos lleve a vivir con gratitud, recordar el propósito de la Encarnación y transmitir el amor de Cristo a todos los que nos rodean.